Buenas tardes, este es el último encuentro del curso a cargo de Cristian Caracoche, que organizamos en base a su libro Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, para pensar entre compañeros el capitalismo argentino y su recurrencia histórica. Dedicamos un encuentro a cada capítulo del libro, incluyendo una introducción metodológica que armó Cristian para poder pensar cómo analizar la situación del capitalismo argentino. Y hoy, último encuentro, vamos a hacer una especie de bonus track, epílogo al libro, en vivo, ya que vamos a pensar el gobierno de Alberto, de Cristina y Massa. Bueno, no sé cómo lo va a armar Cristian. Simplemente le cedo la palabra y bueno, y después hacemos el rato de intercambio en lo que nos reste para completar las 2 horas. Bien, bueno, se me escucha bien. Voy a compartir pantalla y ya hacemos la introducción de manera correcta. A ver, Mariano, te pido que me digas qué se ve en este momento. Se ve el PowerPoint. Y bueno, a ver ahí, ¿qué pasa? Bien, infinito. ¿Y ahí qué se ve? Estamos en... No, se ve infinito, estamos en infinito. A ver, vamos de nuevo. ¿Ahí qué se ve? Ahí se ve el Power, la placa de contenidos. Bien, a ver si ahora lo agarra. Recién lo probamos con Mariano. Lo probamos 2 veces antes de arrancar. Ahí está. A ver, ahí. Opciones de presentación, duplicar y decime cuando se ve que estoy pasando. Ahí se ve la pantalla completa con las placas pasando. Bien, perfecto. Bueno, último, ahí entonces estamos correctos. Mariano, dame el ok y ya arrancamos. Ok. Bueno, estamos en el último. Hay alguien que no está silenciado y se escucha como algo de fondo, no sé quién es. Ismael. Si puede ser. Ya está. Me pongo como Milei antes de ser electo. Bueno, les decía, último encuentro, este encuentro, la idea surgió al final del encuentro anterior, cuando Ricardo dijo, ¿y si hacemos algo sobre el gobierno de Alberto, Cristina y Massa? Y bueno, esto un poco empalmó con pensar el último gobierno. Obviamente que, hacer una salvedad, todo esto que vamos a charlar hoy está todo muy, muy en pañales, porque los otros capítulos que fuimos viendo tenían detrás un libro escrito. Acá todavía estamos muy sobre el pucho histórico, en términos históricos, y todavía las grandes hipótesis que implica la construcción de un texto y demás no están hechas, pero bueno, son análisis exploratorios de lo que fue pasando. Así que bueno, quiero que se tenga en cuenta eso. Y bueno, ver un poco la cuestión del gobierno de Fernández Fernández y también complementarlo con una visión de mediano plazo, mirando esto que podemos denominar una nueva década perdida, ¿no? Quizás en contraposición con ese famoso versito de la década ganada, y también con algo que bueno, en los 80 se hablaba mucho de una década perdida, ¿no? Quizás tratar de ver un poco la reedición de ese esquema, ¿no? De una década donde Argentina no creció, donde la clase trabajadora argentina ha venido declinando sus condiciones de vida, y bueno, y vamos a ir viendo algunos elementos. Así que vamos a arrancar más o menos los contenidos. Es si fracasó o no fracasó y en qué el gobierno de los Fernández. Si bien parece una pregunta bastante simple, bueno, yo ahí agrego algún matiz que es importante. Después un poco analizar la nueva década perdida, cómo operaron los ingresos y los resultados, plantear algún tipo de conclusión y perspectivas.
Bueno, como primera cuestión, ¿fracasó el gobierno de los Fernández? Bueno, todos diríamos que sí. No obstante, yo acá quiero plantear un elemento importante, que desde el punto de vista de su coalición no fue un fracaso tan rotundo. ¿En qué sentido? Primero, evitó algo que posiblemente podría haberle pasado a muchos otros, que es caer en una crisis de gran escala. Y mal o bien, el gobierno la esquivó, la surfeó y entregó el poder sin caer en una crisis hiperinflacionaria, de pagos y demás. Y a su vez, a pesar de todos los problemas y todos sus errores como gobernantes y demás, todos sus desaciertos, no hay que dejar de prestar atención a algo importante, que de una u otra manera el peronismo, kirchnerismo, llamémoslo como queramos llamar, eh, mal o bien, sigue manteniendo un capital político importante, sigue teniendo cierta base social, más allá de que es una base que hoy en día está desanimada, un poco en proceso de diáspora y demás. Tiene gobernadores, tiene intendentes, tiene diputados, tiene algo muy importante para hacer política, que son cargos públicos. Más allá de que perdió los cargos nacionales, tiene cargos provinciales, cargos que le dan las legislaturas y demás, etcétera, y no hay que dejar de prestarle atención a eso, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, la terminó sacando barata. Ahora, obviamente, ¿desde qué punto de vista fracasó el gobierno de los Fernández? Y desde el punto de vista de su base votante. Ahora, ¿por qué fracasó en términos de su base votante? Básicamente por la expectativa que generó allá por el 2018-2019 y por los resultados que terminó dando a toda la población y en particular a esa base votante. Bueno, acá como elemento didáctico traje un video del principio de la campaña 2019, lo que un poco expresa la expectativa que tenían los votantes y después vamos a ver cuál es la realidad que terminaron teniendo. Uy, se me puse, perdón, ahí está. Bueno, perdón por el problema técnico, ¿se me escucha bien? ¿Se vio bien el video? Alguien que me confirme, así seguimos. Sí, todo bien, Cristian. Perdón por los problemas técnicos. Bueno, básicamente en el video, el anuncio de recién un poco eh, tomaba esa fantasía, esa ilusión que tenía el votante y las promesas de campaña, ¿no?, que tenía el votante promedio del kirchnerismo, que se chocó con esta realidad, ¿no? Durante el gobierno de Macri, con un salario registrado promedio, un asalariado compraba 187 kilos de asado, y
durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa, como promedio terminó comprando 142 kilos de asado. Esto básicamente, ¿qué es lo que muestra? Muestra una resignación más que importante para la base votante del kirchnerismo, y ahí es donde entiendo que estuvo su mayor fracaso. De nuevo, un fracaso matizado, como dijimos, por las cuestiones de que políticamente, para lo que es la coalición gobernante, ese fracaso se matizó bastante porque, bueno, la sacó bastante barata, por decirlo de alguna manera. Nosotros fuimos los que no la sacamos tan barata. Ahora, bueno, la pregunta es, ¿qué pasó o por qué Alberto no pudo hacer eso? Básicamente por la larga decadencia de más de 10 años que llevamos. ¿Cómo se ve esa larga decadencia? Bueno, a partir del 2011 venimos de una larga decadencia donde, después del crecimiento económico que implicó el, el dualdismo y luego el primer y segundo kirchnerismo, tenemos un periodo donde venimos sucesivamente perdiendo capacidad productiva. Cada vez Argentina produce menos, cada vez la torta es más pequeña. Y a su vez, en estos últimos años, a ese serruchito que teníamos de año par, año impar, se le agregaron un par de cuestiones, ¿no? En 2018-2019 apareció la sequía, el aumento de la tasa de interés estadounidense y las crisis de los países emergentes. En el 2020 aparece la crisis del COVID, la guerra Rusia-Ucrania, y 2023 la sequía. Ahora bien, esta caída de la producción que lleva más de 10 años y es donde se inserta el último kirchnerismo, y es donde el último kirchnerismo a su vez también agudiza esta larga decadencia, tiene problemas raíces que son más profundas que la simple evolución del PBI. ¿Y dónde está eso? Básicamente tenemos una inestabilidad creciente, y esa inestabilidad creciente se expresa en un déficit del Estado crónico y por momentos creciente, pero básicamente nunca el Estado a partir del 2011 vuelve a recaudar más de lo que gasta. A su vez, una inestabilidad creciente también de un sector externo que continuamente salen más dólares de los que entran, y entonces va generando tendencias a la devaluación, y un nivel inflacionario que tiene un crecimiento a tasas crecientes, es decir, cada año crece la inflación y cada año crece más que el año anterior, hasta llegar al crecimiento prácticamente exponencial que tiene durante el gobierno de Alberto y Cristina. Ahora bien, ¿qué fueron haciendo los distintos gobiernos de esta larga decadencia de más de 10 años para financiar esos desequilibrios macroeconómicos? Como veníamos diciendo en todos los encuentros anteriores, como para para retomar algunos elementos, cualquier país para crecer en el tiempo requiere inversiones, y si no hay buenas condiciones de valorización, esas inversiones no existen. Y bueno, y los desequilibrios macroeconómicos son parte de esas condiciones que exige la burguesía, condiciones de estabilidad. Una de las condiciones que exige es cierta estabilidad. ¿Qué pasa? Con desequilibrios no hay estabilidad. Todos estos distintos gobiernos, el segundo gobierno de Cristina, el de Macri, y el de Alberto, tuvieron procesos de desequilibrio macroeconómicos que de alguna manera los fueron financiando. ¿Cómo los financiaron? En el 2011-2015, la forma de financiar esos desequilibrios fue con la emisión monetaria y el endeudamiento intraestado. Y después se quiso también volver al endeudamiento internacional, ¿no? Como venimos diciendo, la emisión es inflación futura, el endeudamiento intraestado es básicamente de financiar cajas estatales que estaban orientadas o guardadas para algo en el futuro, por ejemplo la caja del ANSES, y a su vez se intentó fallidamente obtener financiamiento del exterior. Durante el gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019, la forma de financiar esos desequilibrios vino por el lado del endeudamiento internacional. Y de ahí que apareció el enorme stock de deuda nuevo
qué tanto los kirchneristas señalan que es la fuente de todos los males. Pero si vemos esto, entendemos que no es que se endeudó porque fue malo, sino se endeudó para sostener en el tiempo esos desequilibrios. Y durante el gobierno de Fernández y Massa, 2019-2023, hubo emisión, hubo endeudamiento y también hubo endeudamiento internacional. Parte con el FMI, parte con China, parte con organismos multilaterales tipo la CAF, la Confederación Andina de Fomento. Es decir, se hizo, si se quiere, un mix de las dos formas que fueron financiando los desequilibrios en los dos gobiernos anteriores. Pero ¿qué es lo que se ve detrás de esta larga decadencia de más de 10 años? Básicamente, en todos los casos, los gobiernos fueron tomando deuda con la finalidad de, si se quiere, gradualizar o posponer el ajuste. Y entonces, mientras iban avanzando, algunos corcoviando con el ajuste, se requería deuda o emisión como para ir pateando ese ajuste. ¿Y qué es lo que hay en el medio? ¿Por qué los gobernantes en su momento no avanzaron a fondo con ese ajuste? Básicamente porque de una u otra manera, de manera activa o de manera pasiva, la clase trabajadora ha tenido cierta resistencia a que se avance con ese ajuste. Después vamos a charlar justamente la situación actual y cuál es la lógica de la situación actual. Bueno, además de tener una inestabilidad creciente, como vimos, la rentabilidad empresarial también ha tendido a ser declinante. Acá se ve como desde el 2011 en adelante nunca se vuelve a recuperar la masa de ganancias que el capital obtenía en el año 2011. Es decir, hay un periodo de caída, después con el macrismo vuelve a crecer, cae fuerte con la crisis del COVID, después se vuelve a recuperar tímidamente, pero bueno, no vuelve nunca a los niveles de 2011, mucho menos de 2007-2008, que fueron los años dorados de la burguesía. A su vez, si vemos la tasa de ganancia, es decir, la relación entre la ganancia que obtiene la burguesía y el capital que adelanta, vemos que también continuamente en una larga decaída, Y esto, ante estas malas condiciones de valorización, es decir, ante una inestabilidad creciente y una baja rentabilidad, y a su vez si le agregamos un elemento más, la aparición del cepo, que no permite que la burguesía haga lo que quiera con sus ganancias, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una acumulación de capital que es decreciente. ¿Qué quiere decir? Y básicamente los capitales cada vez invierten menos porque cada vez ganan menos y a su vez lo poco que van ganando en relación a años anteriores, lo reafirmo, no lo pueden sacar del país, no pueden hacer lo que quieran con esa ganancia. Por lo tanto, cada vez invierten menos, porque no es rentable y no es conveniente invertir en Argentina. Ahora bien, frente a esto, nótese que la decadencia pega. Sabemos que pega en la clase trabajadora, pero también de una u otra manera está pegando en la burguesía. Ahora, ¿cómo pega en la clase trabajadora? Empeoramiento de las condiciones de vida. Bueno, vemos que el salario tiene un crecimiento prácticamente hasta 2013 y a partir de ahí empieza a caer. Empieza a caer y cae fuerte durante el macrismo y sigue cayendo durante el gobierno de los Fernández. Acá estamos hablando de salario registrado. Ahora, en los niveles de pobreza. Los niveles de pobreza estaban en términos netos estancados hasta 2014, 2015. En 2015 hay un crecimiento. Después de 2015-2016, cae fuerte 2017, el año que Macri gana la elección, y a partir de ahí vuelve a crecer a niveles prácticamente por encima del 40%, que es lo que estaríamos hoy. A todo esto, los conflictos laborales, y acá está lo loco, ¿no? Estamos diciendo, las condiciones de vida tienden a caer, los salarios tienden a caer, y frente a esto tenemos que los conflictos laborales también tienden a caer, cuando lo lógico sería que ante peores condiciones de vida, bueno, haya mayor conflictividad laboral, mayor conflictividad dentro de las fábricas. Bueno, acá hay dos grandes cuestiones. A partir de 2016, en 2017, a fines de 2017 empieza a aparecer el famoso AI 2019.
A partir de ahí se plancha la actividad, se plancha la conflictividad laboral, y después, obviamente, durante el gobierno de Alberto Fernández, los sindicatos firmaron una tácita paz social y mantuvieron todo bastante planchado. Ahora bien, en este marco, lo que sí avanzó y avanzó fuerte fue la conflictividad callejera. Básicamente, los, los movimientos piqueteros. Y se ve que a lo largo de toda la larga decadencia, bueno, quienes más fueron nutriéndose de más y más integrantes y quienes fueron teniendo una política quizás más activa han sido los movimientos piqueteros. Ya en el último gobierno de Cristina fue creciendo esta conflictividad. Extrañamente, durante el macrismo tendió a caer con los acuerdos entre algunos grupos piqueteros y Carolina Stanley, pero durante el último gobierno pegó un salto, y pegó un salto muy fuerte. Cuando vemos la tendencia general, tiende al crecimiento de la conflictividad callejera, pero no hay que dejar de marcar este elemento muy importante. Durante el gobierno de Fernández Fernández, los cortes de vía pública han crecido y han avanzado de una manera muy fuerte. Ahora bien, ahora viendo dentro de la clase trabajadora esta larga decadencia, ¿cómo le fue a cada una de sus fracciones? Bueno, por una cuestión estadística que el INDEC se reactivó a fines de 2016, la información, si se quiere, por sector de la clase trabajadora, la tenemos desde diciembre de 2016 en adelante. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, el salario registrado entre diciembre del 2016 y julio del 2023 cayó un 14%, si se quiere, de punta a punta. Ahora bien, entre diciembre del 2019 y julio del 2023 aumentó un 2%, es decir, recuperó una monedita de lo mucho que había perdido durante el macrismo. Esto es salario registrado, esto es hasta julio. A partir de julio sabemos que cayeron todos, pero bueno, hasta julio había aumentado un 2%. Salario mínimo vital y móvil. También, salario mínimo vital y móvil desde fines del 2016 hasta julio del 2023 había caído un 23%. Y en el gobierno de los Fernández cayó un 3%. Es decir, lo que venía cayendo de Macri no se recuperó, sino que todavía se potenció. Salario no registrado, este es el que peor la pasó. Desde diciembre de 2016 hasta julio del 23, cayó un 42%. Es una barbaridad. Esto es la mitad, casi la mitad del sueldo cayó. Y estamos hablando de julio. Si vamos hasta estos días, si estiramos la estadística hasta estos días, lo que pasa es que no está toda actualizada, podríamos encontrar que más del 50%. Y bueno, durante el gobierno de los Fernández cayó un 25%, es decir, un montonazo. El salario estatal quizás son los únicos que más o menos la pilotearon durante el gobierno de los Fernández. Desde el macrismo, de 2016 al 2023, cayó un 13%. Pero entre 2019, fin de 2019 y julio del 2023, subió un 6%. De nuevo, esto es hasta julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, hay también una caída. La jubilación mínima. La jubilación mínima, si bien hay una caída que la vamos a ver muy grande, los bonos, si se quiere, atenúan esa caída. Entre diciembre del 2016 y julio del 2023 cayó un 31%. Y entre diciembre del 19 y julio del 2023 cayó un 23%. No obstante, este 23, que es una caída muy fuerte, ¿esto qué quiere decir? Que la jubilación mínima, ¿con quién fue que cayó más? Con los Fernández. Los Fernández lo fueron cubriendo con bonos. Ahora hay que ver qué va a hacer Milei con estos bonos, si los va a pagar o no los va a pagar. Bueno, conclusiones. Y acá volvemos a charlar algo que habíamos hablado hace muchísimo tiempo por allá por el primer encuentro. No, perdón, me equivoqué. Primeramente, el gobierno de los Fernández no logró estabilizar el ámbito de acumulación.
empeoró los desequilibrios heredados de Macri, y además tampoco con la pandemia pudo continuar con las mejoras en la rentabilidad que había generado Macri. Ante la expectativa creada, los ingresos de la clase trabajadora también continuaron cuesta abajo. Básicamente, trabajadores informales y jubilaciones siguieron en caída libre. El salario registró de salario mínimo vital y móvil venían cayendo durante el macrismo y durante el gobierno de Alberto solamente se estabilizaron, pero no recuperaron nada de lo que habían perdido. Y solo se recuperó una pequeñísima parte de lo perdido con Macri en lo que son los estatales. O sea, el esquema que deja el gobierno de Alberto, y de nuevo son, si se quiere, las principales pinceladas que hasta ahora vengo trabajando, es un esquema de fracaso para su base electoral, no obstante, no tan fracaso para su coalición, que mal o bien se han acomodado bastante a la desgracia que han sido como gobierno. Ahora bien, conclusiones de la nueva década perdida, y esto es lo que charlábamos allá por el primer encuentro. Básicamente, para obtener mejores empleos, mayor empleo, mejores salarios y mejorar las condiciones de vida, estamos retomando elementos que habíamos charlado aquella vez, para obtener mayor cantidad de empleo, mayores salarios y mejores condiciones de vida, habíamos dicho que se requiere un ciclo expansivo de la economía. Para ese ciclo expansivo de la economía se requiere un ciclo de acumulación de capital, es decir, un ciclo de inversión, y para que se dé ese ciclo de acumulación se requieren buenas condiciones de valorización, y habíamos dicho que esas buenas condiciones de valorización se componen de alta rentabilidad y estabilidad en el ámbito de acumulación. Todo esto configuraba de nuevo a la burguesía como una clase que es estratégica y privilegiada. De nuevo, ¿por qué decíamos que era estratégica? Porque es la que decide sobre la inversión y por consecuencia, como decide sobre la inversión, es la que marca el pulso de las posibilidades de crecimiento o no de una determinada economía. Y dijimos que era privilegiada, ¿por qué? Porque para que esa burguesía invierta y genere puestos de trabajo y los laburantes podamos obtener un salario, primero tiene que obtener estas condiciones de valorización favorables. Por eso es privilegiada. Además de que vive de trabajo ajeno, ¿no? Pero es privilegiada en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene una primacía social. Si no gana ella, la burguesía, nosotros no podemos ni siquiera parar la olla. Y esto, ¿por qué toma importancia ahora viendo esta nueva década perdida? Porque ¿qué es lo que se ve en esta nueva década perdida? Que básicamente la burguesía, al no tener esas buenas condiciones de valorización, no invirtió y por consecuencia se bloqueó el proceso de crecimiento. Hizo la burguesía lo que se puede denominar una huelga de inversiones. Y frente a esa huelga de inversiones, el hartazgo general gana Milei y hoy en día la burguesía está tratando de imponer de una u otra manera sus condiciones para volver a invertir. Y nótese que, bueno, que los discursos giran alrededor de esta palabra mágica que es la inversión. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Y acá cerramos para el intercambio. Hoy el encuentro no me voy a extender mucho porque la verdad, como venía diciendo, todos los elementos de esto que estoy presentando son, si se quiere, apuntes no tan preparados en el sentido de que no hay una elaboración de un texto y demás detrás, sino que son simplemente ideas, hipótesis para futuros desarrollos, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? Un poco las perspectivas es lo que estábamos viendo. Un empeoramiento de las condiciones de la vida de la clase un empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora como término general. Acá una cuestión importante. En este marco que seguramente de una u otra manera el ajuste, sea como sea, va a pasar, en términos de clase, como un todo, vamos a empeorar nuestras condiciones de vida. No obstante eso no quiere decir que no puedan darse determinadas fracciones que de alguna u otra manera puedan sobrellevar mejor este avance de la burguesía. Aquellas clases que
estén insertas en algún sector con alta productividad, llamémoslo aceiteros o bancarios, y bueno, van a poder, y además de estar insertas en un sector de alta productividad, que además de eso tenga las capacidades para salir a pelear y a disputar con la burguesía, y bueno, posiblemente salgan de esta bastante menos golpeados que otros sectores que no van a tener prácticamente herramientas de defensa, como podemos pensar, no sé, algunos elementos de gastronomía, comercio, que además de estar insertos en sectores no estratégicos, no suelen tener mucha capacidad de organización y movilización. Bueno, ¿cuál es el menú clásico del ajuste? Un poco el que viene llevando adelante ahora el, el nuevo ministro Toto Caputo. Básicamente, recorte de subsidios y por consecuencia aumento de tarifas. Justamente antes de empezar estábamos charlando de ese tema, sobre los consumos eléctricos, que ya se anunció que se viene a partir de enero. Devaluación, que ya se dio una tanda de devaluación, hay que ver si no se viene en un par de meses una segunda tanda de devaluación. Techos a paritarias o Consejo Económico y Social. Acá el Consejo Económico y Social, debo admitirlo, recién me di cuenta, esta presentación, partes de esta presentación la había hecho antes de las elecciones y entonces había dejado el Consejo Económico y Social como posibilidad si ganaba Massa, porque bueno, es un elemento muy peronista el Consejo Económico y Social, pero bueno, techos a paritarias, si bien en estos últimos días se habló de que las paritarias tienen que ser libres del Ministerio de Economía, a ver, quien conoce sabe que, bueno, no son neutros desde el Ministerio de Trabajo y van a aportar a estos techos a las paritarias. Flexibilización de las leyes laborales, que puede ser general o por convenio. Ya se está, hace tiempo se viene dando un avance en términos generales. No obstante, bueno, se barajaba la posibilidad de una flexibilización de leyes laborales. Veremos hasta qué punto es una flexibilización general y profunda o hasta qué punto es una flexibilización no tan profunda y no tan general. Se estaba barajando la posibilidad de implementar mecanismos de despido a la UOCRA, pero de manera voluntaria. Veremos quién accede a ese sistema. Y bueno, y ya esto ya se dijo, caída de jubilaciones, ya dijeron que tenían en carpeta la eliminación de la fórmula de ajuste jubilatorio, y además ya se dijo que tenían otros elementos en carpeta, como la eliminación de las jubilaciones por moratoria y que pasen a ser PUAM. El truco es que si pasan a ser PUAM, después no se heredan, es decir, el concubino no hereda como pensión. Aumento de la edad jubilatoria, se estaban barajando algunos tipos de edades, y caída en los salarios públicos. Básicamente como amenaza, veremos después cuánto entra de esa amenaza o no, se estaba hablando de un congelamiento de salarios públicos. No creo que se puedan congelar los salarios públicos, pero bueno, alguna reducción importante vamos a sufrir quienes cobramos salarios públicos. Yo, por ejemplo, como docente. Bueno, y obviamente, y esto lo vamos a ver seguramente en los próximos días, un avance represivo, que ya se vio un poco cómo sacaron a relucir su aparato represivo, ya se estuvo viendo en esta semana con una marcha de Castel. Bueno, y acá está la papa, por decirlo de alguna manera, y que es lo importante analizar y también para pensar estrategias para enfrentar estas perspectivas, ¿no? Que la velocidad y la profundidad de la implementación de este ajuste va a estar fundamentalmente en base a las relaciones de fuerza. Y yo acá también había dejado, y el ingreso de deuda o renta por recursos naturales. También va a estar muy ligado a eso. Si después de un ajuste llegan o no a un nuevo acuerdo con el fondo para que ingresen fondos frescos, si después del ajuste entran divisas por medio de la exportación de petróleo, de gas o de litio. Bueno, todo eso, si se quiere, lo que va a llegar a ser
de alguna u otra manera, es aliviar el ajuste. Si no llega a haber nada de eso, el ajuste que va a intentar implementar el gobierno va a ser más profundo y mucho más feroz. Bueno, hasta aquí la presentación. Dejo de presentar y escucho comentarios y debates. Bueno, primero, quería comentar, me mandó un mensaje de Cristian que no tenía la aplicación que él creía que la tenía y no la pudo bajar. Él tenía intención de participar un rato en la charla, de contar un poco lo que le había pasado, y después tenía un compromiso, así que bueno, me avisó que no iba a poder estar hoy. Pero bueno. Bueno, Ismael, lo intentamos. No, está bien. Adelante, Martín. Buenas, levanto la mano para respetar el protocolo, digamos, si se quiere. Bueno, nada, en primer lugar agradecerle a Cristian solamente por, digamos, el encuentro de hoy, sino también por todos los encuentros que tuvimos a lo largo de todo el año. Ustedes fueron sumamente valiosos y constructivos, digo, para mí y seguramente para todos los compañeros que estuvieron presentes. Yo quería plantear, digamos, como tema de debate, si se quiere, la presentación está muy buena, desde que obviamente hay que esperar un tiempo todavía como para analizar en profundidad el gobierno de Alberto. Obviamente que uno puede analizar estas cifras, ¿no? Como avanzó el desempleo, la cantidad de carne, digamos, que podíamos comprar con salario, etcétera. Pero bueno, hay que ver cómo termina el peronismo después de esta elección. Por ahora se lo ve bastante, digamos, ahí, como la expectativa. Ya hay un par de muñecos que se acomodaron, obviamente, como Scioli, que permanece ahí en la Embajada de Brasil y probablemente el año que viene asuma como secretario de Deportes, habían dicho. Y también la aduana, creo que había un par de personajes. Ahí lo que está bueno ver es lo siguiente, lo que decías al principio. Porque el peronismo quizás perdió, o sea, sí, perdió lógicamente, perdió algunos gobernadores, unas provincias y demás, pero retiene lo que es la burocracia. De hecho, el otro día, cuando se juntaron las comisiones, se formaron las comisiones, el PRO y el peronismo lo durmieron en la Libertad Avanza. Hicieron toda una jugarreta como para quitarle la presidencia a las comisiones. Y digo, esas cosas son importantes, parece una pavada, pero son importantes porque en definitiva, si uno quiere, digamos, meter todas estas reformas que quiere introducir Milei, necesita también tener conocimiento de las herramientas y los mecanismos del Estado. Y bueno, no contar con esa experiencia, en este caso le costó la presidencia a estas comisiones. Lo digo pensando en esta famosa ley ómnibus que quieren meter, donde se plantean una serie de reformas que todavía ninguno conoce en profundidad, pero que obviamente sabemos por dónde van, ¿no? Esta cuestión de modificar el régimen jubilatorio, proponer reformas en el Estado, reducir derechos laborales, etcétera, va todo por ahí, digamos, no hay muchas vueltas y demás. Eso por un lado. Yo igual lo que quería plantear, digamos, como tema para debatir, si se quiere, si es que nadie quiere plantear otra cosa, la cuestión es si la Argentina se banca un liberalismo. O sea, si la Argentina puede ser liberal. Porque ahora Milei está en su periodo de gracia, obviamente van 5 días recién, pero digo, la población, la gente que lo votó, digamos, esperando que lo ajuste a la casta y no a ellos, que se va a bancar 3, 4, 6 meses, lo que sea, 25, 30% de inflación mensual
digamos, con salarios casi congelados. Eso por un lado, y después por el otro lado, si la burguesía también se la banca. Digamos, esta cuestión de salir al mercado y competir, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión, digamos, si es que la Argentina se banca programa liberal, digamos, de fondo. Bueno, eso quería plantear. Bien, yo tengo, sabes que justamente hoy a la mañana tuvimos una reunión en un sindicato y mi hipótesis, o sea, lo que se decía era, bueno, veamos históricamente eh, a qué se parece, como también ir haciendo posibles escenarios, ¿no? Como para pensar, bueno, para dónde puede salir, ¿no? Mi hipótesis es que justamente más, por ahora, remarco, las medidas que se tomaron, llevaron adelante hasta ahora, es un ajuste muy dualista, más que liberal. Cuando uno empieza a mirar por ahora, digo por ahora y lo remarco, eh, encuentra, bueno, devaluación, liberalización de precios, con salarios también por ahora congelados, que no hay grandes movidas. La diferencia, y eso sí es importante, que en el dualdismo se congelaron tarifas públicas y acá las van a liberar, pero un gobierno sin posibilidad, sin acceso a deuda, como en su momento pasó con el dualdismo, y que intenta meter un ajuste hacia lo bruto, liberando, devaluando y dejando el salario que quede ahí. Y pensándolo en términos de un programa que al menos por ahora está apuntando a un tipo de cambio alto. Digo, no fue como la convertibilidad donde, bueno, se apuntaba al tipo de cambio bajo, ¿no? Ahí, en ese sentido, yo creo que por ahora es un programa más bien dualdista que otra cosa. Veremos, obviamente, después qué termina pasando. Y yo ante eso, mi gran pregunta, que creo que hay quienes son tajantes y dicen esto va a funcionar o esto no va a funcionar. Yo no lo sé, en el sentido de que entiendo que acá la cuestión va a estar en la resistencia que pueda tener o no la clase trabajadora para ver en cuántos se va a meter ese ajuste o no, y si este gobierno termina siendo Dualde y Néstor, o solo Dualde y el Néstor será otro. Pero básicamente mi hipótesis hoy por hoy, y viendo simplemente lo que, lo que están llevando adelante, yo veo un esquema más dualdista. No sé qué pasará en un futuro, pero yo veo un esquema más dualdista. Ricardo. Bueno, sí, iba a decir otra cosa, empezar por otro lado, pero yo coincido con Cristian en principio que Milei le está dando el gusto a los que querían otra década ganada, porque estamos arrancando como en el 2002. Así que quizás es el sueño húmedo de todos los peronistas, este gobierno. Pero voy a lo que sí me parecía una diferencia de matices, quizás, pero con lo que planteaste, y una duda. La primera duda, hay un ítem en los términos económicos que quizás es tan propio de Argentina y de pocos países que no suele considerarse, pero cuando se considera la herencia de un gobierno a otro, se señala caída del poder adquisitivo, aumento de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero acá hay otro elemento que, por ejemplo, ahora están discutiendo que el gobierno quiere estatizar una deuda con los importadores, pero es una deuda que ya estaba en algún modo estatizada o que correspondía a deudas del gobierno. Entonces digo, hay cosas que no pasan en otros países, hola Mati, que no pasan en otros países, que es desfasaje, todas las variables económicas, podríamos decir, son desfasadas con su realidad pura, no sé cómo llamarla. Pero en este país pasan de manera brutal. Entonces, por ejemplo, que cada gobierno reciba $1
a una distancia inmensa de lo que sería el dólar si hubiera más o menos posibilidad de comprarlos. Y que este corsé se suelte, o que reciba con un dólar más cercano al valor que la economía reconoce. Son herencias tremendas. Porque, digo, si vos me entregás el taxi, cada 12 horas tengo que cambiar de taxi. Vos me lo entregás sin nafta, con la batería gastada, y yo te lo entrego en condiciones. Obviamente que yo trabajo 8 horas, porque 4 las pierdo en ponerlo en condiciones de laburar. Y después me medís cuánto recauda cada uno. Bueno, pero ¿y cómo me entregás el coche en términos no solo de deuda externa, que es la única variable, sino de distorsiones que no se pueden sostener mucho tiempo? ¿No es una variable que debería contemplarse en la comparación de gobiernos? Las 3 diferencias son con los movimientos sociales. Sí, marchan mucho, interrumpe un poco la producción, crece el número de beneficiarios y decrece el número de ingresos. Por lo tanto, hace mucha movilización y pierde siempre. Este es el resultado, por lo menos, de los últimos 4 años. La derrota matizada del gobierno, yo creo que es una derrota catastrófica. O sea, no sé cuál... Bueno, no sabe si se lo compara con los radicales solamente, que no terminan sus gobiernos, pero es el primer gobierno en el siglo XXI de los digamos, sistemas políticos más o menos estables, que no solo no pudo obtener la reelección, cosa que consiguen casi todos, menos Bolsonaro, sino que no pudo presentarse. Es un dato político de una envergadura tremenda. O sea, un presidente en un sistema con reelecciones que tiene que esconderse, y literalmente escondido, ¿no? O sea, más derrota que eso, y presenta algo, presenta al tipo que tenía más poder, y saca el 15% de los votos. Porque vamos a contar los votos de masa, que son los votos que obtuvo sobre los 35 millones de electores en las PASO. Todo lo demás es ingeniería electoral, amenaza sumatoria, opción, pero el gobierno obtiene como votos propios el 15%. O sea, 1 de cada 7 y 6 de cada 7 es un logro maravilloso. No lo consiguió casi ningún gobierno, aún en su decadencia. Obviamente, esto no se expresa, porque el sistema político argentino es extremadamente conservador, no se expresa en su poder político, porque retienen cargos, jueces, pero eso no se logra, pero como derrota, como caída abrupta en 4 años, es una cosa con muy pocos antecedentes. Y la última, sí, la CGT logra impedir, no hay un solo paro general en 4 años, no es otro logro maravilloso del peronismo, pero ahí hay otra variable poco reconocida. En Argentina se mide la represión estatal, y la represión paraestatal en la burocracia sindical tiene mucho, o sea, no solamente no se ha medido la de Perón en el 45, sino se ha sepultado la del 73, 76, que fue feroz y que tiene un número, o sea, 1000 muertos no es una represión, empalidece a la de Onganía, Lanusse y Levingston, que mató poco al lado de eso. Y en los sindicatos es muy dura la lucha para obtener algún tipo de representatividad. O sea, cuando se habla del consenso democrático, se habla de algo que miente que hay democracia sindical, por ejemplo, y que el Estado sostiene a los burócratas y los burócratas sostienen al Estado con mucha ferocidad. Ya tenemos compañeros que saben que no pueden abrir la boca donde laburan, porque duran lo que un pedo en una canasta. Entonces, medir la represión solo en la represión estatal o en los cortes de calle es un gran servicio a la burguesía, que contiene con ferocidad y cada ley de asociaciones profesionales te hace más difícil el acceso a los sindicatos. Y en mi caso, que logres todo esto, el sostenerte. O sea, el nivel de la derrota
el desfasaje de las variables, la represión que no se consigna porque no son los policías los que disparan, y como decía Martino del MTR, el marchólogo, ¿no? Marchar mucho, pero cuando hay que relativizar cuál es la incidencia de esto en la realidad, porque el aparato productivo no se para, y ya está asumido que 2 veces por semana es un quilombo viajar por la 9 de julio. Pero plata no consiguen. Y no se recompone el sistema y se mantiene el sistema de intermediación privada de la ayuda del Estado. Pensé que esas 3 cosas, esas 4 cosas, serían como matices que pondría el acento en una gran continuidad con un gran derrotado. Sigue bastante lo mismo, ajuste que necesita un shock y necesita prestigio político para aplicarlo, pero con un gran derrotado, el Partido del Orden Argentino, ¿no? Salió con 1 de cada 7, es el peor resultado electoral en la historia. Recordemos que Kirchner obtuvo el 20, ¿no? Y salió segundo. Y otro peronista que obtuvo el 23. Bien, son bastantes cosas. A ver, yo estoy de acuerdo que en ese sentido de haber perdido es un fracaso. No obstante, cuando vemos haber perdido llegando a un balotaje, habiendo hecho lo que hicieron, yo ahí matizo la palabra fracaso. ¿En qué sentido? Y podría haberse ido en un helicóptero, empezando por ahí. Podría haberse ido en un helicóptero. Bastante bien en ese sentido han gestionado la crisis, que no se le fue una hiperinflación, que estaba latente la posibilidad, quizás no era lo más posible, pero estaba latente. No tuvo una crisis de pagos, o sea, dentro de lo malo, obviamente, si hubiese hecho un buen gobierno, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claramente Milei no ganaba. Pero dentro de esa lógica se llegaba a decir entre algunos ámbitos académicos, politicistas, de que lo que estaba haciendo Massa, que tenía posibilidades, era algo que rompía todas las ciencias políticas, porque bueno, era el ministro de la inflación del 140% y que hasta algunas encuestas lo estaban dando competitivo en un balotaje. En ese sentido creo que es como decir, bueno, Ricardo, vos que sos futbolero, me vas a entender, estás jugando con Midland y bueno, vas a jugar a la cancha de Boca y te hacen 2 goles y no te hacen 10. Y bueno, yo creo que en ese sentido, el gobierno, para el desastre que terminó siendo con los números que vimos, bastante indemne salió, que como podría haber salido en otro momento. Y no solo eso, sino también manteniendo muchos espacios de poder. Muchos espacios de poder. Quizás si lo ponemos en comparación con, no sé, como salió de la Rúa en su momento, más allá del helicóptero, lo que comentaba Martín, los espacios que el peronismo se quedó fueron importantes. Ahí quizás también tiene algo que ver el quiebre de elecciones provinciales con elecciones nacionales que se han quedado con muchos cargos. Por el lado de los cortes y la represión, acá lo que muestro son los cortes. Sobre la represión hay Correpi, nada más tiene medido. No obstante, como dato, está saliendo prontamente, hay un monitor de la represión, creo que es de la CTA Autónoma, de Luis Campos, el centro que estudia, el centro que dirige Luis Campos, van a lanzar un monitor de represión próximamente, como para tenerlo en el radar. Después, sí, acuerdo la cuestión del movilismo continuo de los movimientos sociales. Ojo, cada vez consiguen menos plata, pero se ha dado, cuando se miran en los datos, o sea, lo que se ha cambiado, si se quiere, es poder de compra del plan por cobertura. Es decir, cada vez el plan compra menos, pero cada vez hay más cobertura de los planes.
En el neto, obviamente que, bueno, hay que ver si la mayor cobertura compensa o no, pero bueno, el toma y daca ahí ha habido una caída del poder de compra del plan contra un aumento de la cobertura del plan. Que eso no es un dato para nada menor que hay que remarcar, porque en esta enorme decadencia, la situación de las franjas más pauperizadas de la población no deja de ser parte de esta enorme decadencia, y en esa enorme decadencia la lucha en algo, estamos de acuerdo que no es lo óptimo, pero en algo le ha redituado de que, bueno, no perdió tanto como se podría haber perdido. Acá voy a plantear Perdón, Cristian, Sí. una aclaración que no entendí. ¿Cobertura de cantidad de sujetos o cobertura de recursos extra monetarios? Por ejemplo, no me das dinero, pero me das un hospital que me atiende seguro. No, cobertura de más planes, por decirlo de alguna manera. Es decir, el plan cada vez compra menos, pero hay más planes. Digamos, ese es el toma y daca, justamente con un compañero de un movimiento social en estos días estábamos hablando. Yo acá, una cuestión importante que estoy pensando en estos días, voy a hacer un comentario, una hipótesis importante sobre que justo me diste el pie con la cuestión de los movimientos sociales, que ahora entiendo que vamos a una etapa, o sea, mal o bien venimos de una etapa que abre el 2001, donde me voy a tomar alguna licencia, había un progresismo como norma, y reprimir tenía un alto costo político. Cuando había un paro, descontar los días tenía un alto costo político, y que vamos a entrar en un periodo, y en ese ámbito, si se quiere, como izquierda, hablando de este luchismo que vos nombraste, la izquierda un poco se acostumbró a operar en ese luchismo, y entonces se hacían cortes con 50 personas, corte de calle con 50 personas. En algunos rubros, yo trabajo en docente, por ejemplo, se llamaban a paros repetidamente, total no había descuento. Y creo que ahora, al cambiar ese contexto y al haber bajado tanto el costo de reprimir, y al haber bajado tanto, por ejemplo, a Axel Kicillof, el costo de descontar días de huelga, ahora entiendo que, bueno, que como izquierda va a haber que replantearse esa idea de, bueno, de ir a cortar una calle con 50 personas, ¿no? O tirar paros sueltos en el aire, total, no hay descuento. Entiendo que vamos a un proceso donde cada medida va a tener que tener un peso político, porque si no nos vamos a estar rifando, nos vamos a estar poniendo un moño en la frente y diciéndole, vení, cagame a palo, méteme preso, o descontame, y quedó como un paria dentro de las bases. Entonces, en ese sentido, creo que hay un cambio de etapa importante que ya se venía vislumbrando en el último tiempo del último gobierno, pero que, bueno, al asumir este gobierno, creo que hay un cambio cualitativo ahí. Sobre lo de la herencia, y lo que pasa, bueno, un poco vos ya diste, fue una pregunta retórica, ¿no? Ningún gobierno se prende fuego en pos del que viene. Entonces, bueno, mal o bien, los gobiernos tienden a aguantar el ajuste hasta el último momento, y después, si continúan en el cargo, bueno, ven cómo resuelven eso, y si no, que se arregle el que viene, ¿no? Entonces eso pasa, eso siempre pasa, siempre crece la brecha cuando se acercan las elecciones, siempre hay más gastos estatales cuando se acercan las elecciones, básicamente porque, claro, dar malas noticias no verlo electoralmente. Entonces, bueno, se estira lo más posible el ajuste con tal de que se lo coma el que viene, ¿no? Es un problema bastante recurrente que tenemos acá. No sé si en otros países será similar, pero bueno, acá en Argentina tenemos ese problema. No sé si logré responder, o si da para algún intercambio sobre eso. Sí, pues igual está Daniel ahora. Daniel, y después Ismael. Sí, bueno, yo creo que en cuanto a lo que plantea Ricardo, quién ganó, quién perdió,
por ahí la pregunta no es si ganó Alberto o si perdió Macri, sino que en realidad lo que ganó es la continuidad de la democracia burguesa. Ante una situación de crisis como pasó en el 2001, se reinventó un nuevo liderazgo a partir de Milei, como entonces fue Kirchner, y no se fue nadie, fueron todos. Y en el gobierno que está mostrando Milei tenés lo mismo, no se fue nadie. O sea, la casta sigue gobernando. Con lo cual, lo que pierden es determinadas figuras que en la crisis son muy desgastantes y no les da para poder tener una alternativa de presentarse, tanto en su momento a Macri como a Fernández. Pero la instancia de lo que pasa y dadas las condiciones de su gobierno, es un éxito para ambos, que hayan ambos logrado terminar su gobierno sin tener que irse antes como se fue Alfonsín. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista es un éxito para el sistema, para la democracia representativa burguesa es un éxito, ¿sí? Que no requiere incluso de fuerzas represivas de cierta intensidad para seguir a ver. El hecho más redundante del gobierno de Macri es el tema de las 40 toneladas de piedra, que en definitiva, ¿cómo terminó? 40 toneladas de piedra, porque la ley salió o no salió. Entonces, ¿quién ganó? Por más que yo tire piedra, se me tira piedra. Pero políticamente, ¿quién ganó y quién perdió? El que impone la condición. ¿Sí? Entonces, y ahí nos juntamos con el hecho de lo que planteaba Cristian recién, o Ricardo también. Marchar por marchar, querer cortar una calle con 50 personas. Cortar una calle tiene que ser la consecuencia del volumen de una marcha, no el objetivo principal de una marcha. Por ahí estamos cagando. ¿Sí? Porque si hay 5 tipos cortando una calle, son 5 tipos rompiendo las pelotas, no generando una situación de presión. La corte de calle tiene que ser una consecuencia de la manifestación, no el objetivo principal, reitero. Lógicamente, se puede o no se puede, y en este contexto, obviamente, que hay un montón de cosas que no se pueden, ¿sí? Porque tenés una instancia en la cual te están cascoteando, ¿sí? Y un elefante en un bazar, como es Patricia Bullrich, vuelve a ser ministra de Seguridad y lo que dice es que va a seguir quedando palo. ¿Y qué costo político pagó de la primera gestión que hace como ministra de Seguridad? Ninguno. ¿Por qué? Porque vuelve y tiene voz y el discurso que dice impacta y pega en un determinado segmento de la sociedad. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si no hay un acuerdo previo, ¿sí?, de que este ajuste tiene en un momento determinado la asistencia económica del Fondo Monetario, ¿cómo se puede sostener, ¿sí?, la luz al final del túnel si me estás diciendo que todo el subsidio que tiene que ver con el transporte y todo el subsidio que tiene que ver con los servicios lo van a sacar? O sea, estamos hablando de un incremento entre 1.400 y 1.500% sin que haya un aumento salarial que lo compense. O sea, al final del túnel lo que se ve es quilombo, porque le estás diciendo a la gente, no es que no va a llegar a fin de mes, no va a llegar ni a la primera semana. Y eso sí que no se puede sostener. Sí, yo la verdad no tengo mucha respuesta, comparto la pregunta, ¿no? De qué carajo va a pasar. A mí me da, todavía entiendo que al menos la gente con la que hablo yo, algunos cayeron, pero otros todavía no cayeron de lo que está pasando. Como que, nada, entiendo que hay gente que está todavía, bueno, vamos a ver, yo siempre tuve que salir a trabajar y bueno, y ahora también. Hay otras personas que, bueno, que están notando el aumento que fue de un día para el otro, y literalmente, o sea, a ver, la semana... No es una cuenta sencilla, una persona que pague un boleto uno solo, que no es la generalidad porque la mayoría tiene que pagar 2 al transporte de ida y 2 al transporte de vuelta. Pagando uno solo ida y vuelta por 26 días de laburo, ¿sí?, te da más o menos 2.600 mangos por mes. Eso mismo, llevado al precio de la nafta, te da 40 lucas.
O sea, el 1400% de diferencia entre una cosa y la otra. Es insostenible sin un aumento salarial. Igual yo ahí entiendo por cosas que fueron sacando, por experiencias pasadas, que imagino que van a apuntar a una quita no de golpe y de hecho, no sé, estaban hablando de que iba a ser la quita de transporte, iba a ser sucesiva, no iba a ser de golpe. Eh, Tampoco creer en el 700 pesos que había dicho Massa. Yo acá hay gente de Santa Fe, estaban contando. En Santa Fe el boleto, según me dijeron, en Rosario al menos estaba 250, 300 mangos el boleto. No estaba 700 mangos. Y según entiendo, el grado de subsidio no es, es muy El poco. grado de subsidio es menor, pero en todo el país está subsidiado. Claro, pero yo entiendo que no lo van a sacar completamente, a lo sumo intentarán hacer una homogenización con los valores de las provincias con poco subsidio, y acá, entendiendo que estudiaron un poco el pasado, y en ese sentido a Macri le sirvió bastante, no sé si recuerdan los que viven en Buenos Aires, en Cava, que acá cuando empezaron a sacar subsidios lo que implementaron era la reducción según si te tomabas uno, dos o tres. Cuando lo sacó Macri, lo comento para los que no lo recordaban, que era, cuando lo saca Macri, el primer boleto valía tarifa, vamos a decirle tarifa completa, pongámosle que no había. El segundo valía el 60% y el tercero valía el 30%. Entonces, Sí, bueno, bueno, eso sigue rigiendo. claro. Eso sigue siendo así. Perdón que interrumpa, pero tratemos de evitar el diálogo continuo porque estaba anotado Ismael después de que Cristian termine la intervención. Sí, igual yo no tengo mucho más para decir porque básicamente tengo la misma intriga, la misma pregunta que Daniel y no soy taxativo, ni que como clase seguro vamos a frenarlos, ni que seguro nos van a pasar por arriba. Yo la verdad que no sabría qué decir, de hecho, bueno, sé que están habiendo algunas desinteligencias, inclusive dentro de lo que son los movimientos sociales, hay como no sabemos todavía qué hacer y no estamos todos de acuerdo todavía. Por lo tanto, la verdad que para mí es una gran intriga. Ojalá que podamos resistir el ajuste, pero la veo difícil. Eso no quiere decir que seguro nos van a pasar por arriba, pero tampoco quiero decir que seguro lo vamos a resistir. Está difícil y creo que hay un clima de época, al menos por ahora, mientras no llegaron las facturas, mientras toda la gente no se dio cuenta de lo que se viene, hay cierta legitimidad en algunas franjas poblacionales. Veremos si eso le alcanza o no. Ismael, adelante. Hola, ¿cómo le va? No, bueno, un poco también relacionado con lo que decía Daniel, digamos. Implementar el ajuste tal cual se comenta que lo van a implementar, así con una semejante suba de los boletos de transporte, de la luz, del gas, de todo eso, es imposible. O sea, ese nivel de ajuste no lo van a poder sostener. De hecho, la gente ni siquiera va a poder ir a trabajar si le meten ese ajuste. Es un ajuste, digamos, de una magnitud que se planteó que no, o sea, sí, derecho, como diciendo, bueno, de un día para el otro, te saco todo y empezás a pagar todo según el precio real, digamos, de las cosas, es imposible. O sea, eso la clase obrera no lo va a soportar, no lo va a permitir. O sea, los obreros registrados que están en condiciones, digamos, por ahí de ejercer, digamos, algún tipo de presión, cuando empiecen a caer las boletas, cuando vayan a la farmacia y los remedios que tiene le cuesten el doble, no. Y gran parte del votante de Milei que creyó que, bueno, ahora se iban a eliminar los planes y esto y aquello y lo otro y que esa era la causa de su problema, cuando el mes que viene tengan que pagar la luz del kiosquito, del maxi kiosco, tampoco, lo va a putear como lo putearon a Alberto. No, ellos,
La mayoría de esa gente piensa que esto es el problema de los planes. Y en realidad los planes tampoco los van a poder sacar porque van a tener un quilombo mayúsculo, digamos. O sea, la gente que está cobrando planes está en una situación ya que hoy es inajustable. Ya no se puede ajustar más sobre esa gente. Y el resto de los obreros, y sobre todo el sector público, lo va a resistir el ajuste. Porque no es un ajuste, no es la inflación que te la va peleando, que tenés la paritaria, no. Acá de golpe te suben el transporte, el gas, el agua, la luz, a valores impagables, digamos. Y la mayoría de ese empleo es empleo, digamos, que tiene que ver con alguna cuestión estatal, docentes, policías, por administraciones, centros, digamos, autárquicos, pero todo, digamos, viene de una caja estatal, digamos. No, no va a pasar semejante ajuste. Es inviable, digamos, que pase semejante ajuste. Y otra cosita, bueno, volviendo un poco a lo que era Massa, bueno, Rubinstein habló hoy y dijo que ellos hubieran hecho más o menos lo mismo que hace Milei. Hubieran intentado hacer. Pero no, semejante ajuste no puede pasar. No va a pasar. Ojalá, Es ojalá tenga inviable. razón. Ojalá tenga razón, Ismael. Ojalá. O sea, porque va a generar resistencia. La va a generar, no hay manera de que eso no genere resistencia en gente que está acostumbrada, digamos, a tener un nivel de vida que no tira manteca al techo, pero no tiene que andar rogando en un hospital público un medicamento. Cuando a esa gente la quiera llevar a ese nivel, no va a aguantar. No lo va a tolerar calladita la boca. Aparte, a todos, porque es una cuestión masiva. En algún momento, por ejemplo, a los docentes hacen un paro, le descuentan los días de huelga. Bueno, son los docentes. Pero cuando se lo contaba a los docentes, a la policía, a los hospitales, más si sacan la obra pública, como aparentemente la van a sacar, todo eso va a terminar golpeando, digamos, en el sector asalariado, digamos, más, que tiene mayor capacidad para resistirlo. No sé si Cristian no vas a comentar algo sobre algo más sobre eso. Estaba Fabián. Para cerrar, Priscila, es un ajuste que con un nivel de represión normal no lo van a poder llevar adelante. Si quieren llevarlo con un nivel de represión mucho más alta, ya no sé si estamos hablando de democracia. Fabián. Sí, mira, Cristian, muy rápidamente, los datos del INDE con respecto a la rentabilidad. Por ejemplo, la otra vez leí que Roemer, Techin y Pérez Company invirtieron mucha guita en Colombia. ¿Dónde sale esa guita? De tan poca rentabilidad tienen, ¿qué? Fugan guita, la hacen en Argentina y ponen afuera. Esa es una pregunta. Y la otra que me voy a referir es, nos cuestionamos con un compañero. No sé si está el tiempo, pero nosotros tenemos que salir a cortarle la parte del ajuste, por ejemplo. Vamos a poner bajo la lógica, bajo la política de los piquetes, que está medio desvirtuada por la propaganda, por lo que sea. Propongamos un cacerolazo por la mente indiscriminada de los precios y el empleador, por la licuación del peronismo de los salarios, que vos me decís que es un 24, que es más chico de más, pero son licuadores. Y el otro es que el peronismo va a acompañar el ajuste. Así se va a hacer el boludo, después le va a votar toda la ley. Y bueno, los que nos preguntamos esto, yo sondeo, la gente de pronto, qué sé yo, se le rompió el motor, el embrague y le cobraron 900 lucas a un tipo. ¿Entendés? Un tipo de clase media. Se tuvo que endeudar. Bueno, o el kilo de pelleto, 11.000 pesos. Y van a seguir esto. Si no les decimos, no les salimos a cortar de alguna manera, con alguna política,
No te voy a decir que me diferencio, me diferencio tácticamente del polo obrero o de los piquetes. Pero creo que estamos obligados a salir de alguna manera a pelear. A llamar, ¿qué va a ser la clase media? Puede ser que nos dejen banda. Bueno, eso es lo que me lo replanteo y lo discutimos con mi compañero que es así, un militante de muchos años y bastante combate. La verdad que, bueno, y lo otro te voy a decir que la verdad fue muy esclarecedor. Quisiera saber cuando me dice la renta de los empresarios, de los grupos económicos, tanta, ¿qué? ¿Perdieron guita? Si reparten, hacen inversiones por todo el mundo. Nada más, Cristian, muy buena el curso. Bien, bueno, gracias por el comentario. Sobre la cuestión de la renta, de la rentabilidad y que invirtieron en Colombia, lo pongo como anuncio. Dentro de poco voy a empezar una investigación más larga sobre este tema, pero como anticipo. Básicamente, a ver, voy a decir algo que puede sonar contraintuitivo, pero las condiciones de valorización que tiene la burguesía radicada en el país no son buenas en términos internacionales. ¿Qué quiere decir? ¿Que acá pierden plata? No, pero que en otros lados ganan más y ganan más parejo. ¿Se entiende? Y entonces como la burguesía acá a veces gana menos, a veces gana más, pero está en un ambiente inestable, lo que suele hacer es invertir poca plata acá e invertir más en otros lados. Entonces ahí está el tema, no es que acá pierden plata, es que tienen mejores condiciones de valorización en otro lado y entonces terminan invirtiendo más en otro lado y no tanto acá. Ahí está la cuestión. Cuando uno mira comparativamente cuál es lo que se llama el ratio, la proporción entre PBI e inversión, es decir, cuánto se invierte en relación a todo lo que se produce, la relación de Argentina es muy baja y la relación de los países de la región es un poco más alta, y si nos vamos a países del sudeste asiático es altísima. ¿Pero por qué? Y porque la burguesía lo que va buscando es donde tiene mejores condiciones de valorización. Eso no quiere decir, de nuevo, lo repito, porque no quiero que quede así, no quiere decir que en Argentina pierden plata. Quiere decir que en otro lado ganan más plata. Y entonces la llevan y la invierten en esos otros lados. Y a ver, y la consecuencia de eso es que sucesivamente en Argentina cada vez se invierte menos en relación a lo que se invierte en otro lado, y entonces en otro lado tiende a mejorar de una u otra manera la productividad y de una u otra manera los salarios, y en Argentina no. En Argentina la productividad o crece muy poco o está planchada y los salarios tienden a caer. Ese es el problema que hay y que voy a encarar el año que viene en una investigación. Espero que larga, pero que poder terminarla. Bueno, me sumo al agradecimiento del resto de los compañeros a Cristian por el curso. La verdad que es un espacio que estuvo muy interesante. Gracias, Cristian. Y bueno, y sí, celebro la participación de todos. Está buenísimo el espacio. Estaba pensando mientras te escuchaba, Ismael, que planteabas que, bueno, como que se va a pudrir, que la gente va a salir, y yo digo, che, pero el gobierno saliente se va con la mitad de la población en la pobreza. Entonces, entiendo que todo lo que estamos viendo ahora, obviamente, es una profundización del ajuste, o sea, todos los parámetros empeoran y las proyecciones muestran que empeoran. Pero estamos con un gobierno que concluyó, digamos, que llegó a terminar el mandato con la mitad de la gente pobre. Entiendo que, bueno, tenemos que ver cuáles son los roles que va a jugar la burocracia sindical, qué es lo que ocurre con los distintos sectores de la burguesía, digamos, cómo van a jugar ahí, cómo se van a parar, pero
No sé si, yo no sé, ojalá que sí, digo ojalá, porque si bien eso implica obviamente represión, implica sufrimiento, implica todo lo que ya sabemos, no tenemos a mano otra alternativa que no sea salir a luchar ante todo lo que estamos viviendo, pero ese salir a luchar urge desde hace rato y no estuvo ocurriendo. Entonces, en ese sentido, no estoy tan segura de que eso sea lo que vaya a ocurrir. Simplemente era un comentario chiquito, pero que pensaba en eso, Ismael, cuando decías, como más convencido de que ahora sí va a ocurrir. Yo digo, bueno, ¿y cuál es el saldo en términos de las condiciones de vida de los trabajadores que deja este gobierno? Y se van sin un paro general? Es muy preocupante la situación, la verdad. Eso solo. Sí, o sea que vamos a perder, vamos a perder. El tema es que la magnitud del ajuste tal cual está planteada, yo sinceramente no creo que pase. Porque además ahora el hecho está más enfocado en sectores, digamos, que, o sea, a ver, el empleo público está sindicalizado en gran parte, no en todo, hay también mucha precarización ahí, pero bueno, eh, es como que va a tocar, digamos, anteriormente fue la situación la fue llevando, digamos, de a poco, fueron ajustando, te ajustaban con inflación, la gente iba cayendo en la pobreza, bla, 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 todo. Pero ahora es como un ajuste muy tajante. Dicen que van a actualizar la tarifa en 4 meses y que vamos a pasar a pagar el doble de las tarifas de luz, de gas. Eh, Eso va a pasar algún ajuste, pero no va a ser el tamaño del ajuste, digamos, que hoy mencionan, por lo menos. Está Daniel y después Mariano. Bueno, cortito. Una de las cosas que tenemos que tratar de ver, me parece, es de dónde viene, porque esto que estamos viendo en Argentina también es algo que no es exclusivo de la Argentina, sino que alrededor del mundo, de alguna u otra forma, se ve que hay un avance de la burguesía sobre las clases trabajadoras. Y hay una consistente pérdida de derechos y hay un empobrecimiento de las clases, más allá de que depende del lugar sea más o menos angustiante. Nos vamos a tener que tomar el trabajo de ver, o sea, cómo permeó todas estas ideologías de tipo libertaria o liberal y ver de qué se trata para saber qué es lo que hoy por hoy tiene la gente en la cabeza y cómo afrontar esa nueva realidad. Que lo que esperamos que suceda termina siendo una esperanza más que una evaluación concreta. Nos vamos a pasar la vida de esperanza en esperanza. No, no vamos a poder transformar demasiado si no entendemos la realidad en la cual nos toca intervenir. La verdad que es bastante compleja. Lo que pienso respecto a lo que estamos comentando es que, y en relación a la pregunta que se hacía Cristian hace un rato, de si será posible un gobierno liberal, yo pensaba, por acá pasaron los 90, es decir, no solo un gobierno que en campaña prometió revolución productiva y salariazo e inmediatamente hizo otra cosa, no inmediatamente, recordemos que tuvo 1 o 2 años caóticos el menemismo hasta que llegó Cavallo y pudo establecer el plan de convertibilidad. Pero lo que ocurrió durante esa década, es decir, una reestructuración del capitalismo argentino que no pudo hacer la dictadura militar y que sí la pudo hacer el peronismo, es algo que tenemos que tener en cuenta como antecedente. Se podrá decir, bueno, pero ahí surgió
el movimiento piquetero, sí, el movimiento piquetero hoy fue cooptado en los movimientos sociales, han tenido su Ministerio de Desarrollo, lo vimos en los cuadros, que en la relación con Carolina Stanley se vio la baja de la conflictividad directamente vinculada con la obtención de los bolsones y los planes, con lo cual también habría que pensar qué grado de conciencia de clase se obtiene a través de organizaciones cuyo objetivo principal, si no es el único, es satisfacer necesidades básicas de las compañeras y compañeros de la clase obrera. Ahí entra un asunto que venimos discutiendo en los plenarios de vida y socialismo y que tiene que ver con la terciarización de la gestión de los planes sociales, ¿no? Versus la universalización en manos del Estado, cual si nosotros tenemos que intervenir en ese debate y qué posición tomar al respecto. No veo elementos para el optimismo en relación a cierto levantamiento espontáneo de la clase ante el ajuste. Me parece que el rol que han venido cumpliendo las estructuras organizativas de la clase trabajadora, desde los sindicatos hasta los clubes, pasando por los movimientos sociales, han realizado una tarea muy eficaz, muy larga en el tiempo, es decir, muy laboriosa, muy trabajosa, muy eficaz de achanchamiento. Y eso no nos deja en buenas condiciones para salir a luchar. El protocolo que ahora anunció Bullrich es el que le pidió Cristina al Congreso durante su segunda presidencia, aplaudida por la banca del PRO. Es decir, no es que es una idea novedosa del personal de la clase burguesa, sino que es algo que vienen tratando de implementar desde hace rato, de manera que me parece que tenemos que ser un poco más pacientes y un poco más matizados en el análisis de lo que se viene, porque hemos tenido, si bien esta es una experiencia en algún sentido novedosa, parece que son más importantes en este caso las continuidades que las discontinuidades, y no lo digo solamente por Scioli. Compa, si no hay nadie anotado nada, yo agradecer el espacio, ¿no? La verdad, un lujo los encuentros, el intercambio, me han aportado muchísimo preguntas, debates que se han generado, así que nada, agradecer muchísimo el intercambio, muchísimo la participación y bueno, y obviamente siempre dispuesto a charlar, a discutir estos elementos que me parece muy importante, sobre todo pensando en lo que viene y no en lo que viene solo coyunturalmente, sino nada, pensar a mediano plazo, ¿no? La necesidad de reconstruir una izquierda en Argentina me parece que es bastante importante y en este tipo de debates y discusiones creo que hay un germen de eso importante. Así que nada, quiero agradecerle a los compañeros, bueno, particularmente a Mariano, que fue quien me lo propuso, pero entiendo que todo bisocialismo ha estado de acuerdo con eso, así que nada, agradecer el espacio, el respeto y el lugar para plantear estos debates, que además de lo interesante, a mí particularmente me ha servido mucho para ir afinando análisis, afinando hipótesis. La verdad que muchas gracias a todos.